¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Sebastián Cerur, soy staff del Servicio de Valvulopatías y de Ultrasonido del Instituto. Acá con la doctora Florencia Castro, que estamos de coordinadores de este webinar, les damos la bienvenida. Muchas gracias por conectarse. La verdad que para nosotros es un placer dar este webinar de actualización y manejo del tratamiento de la insuficiencia tricuspidia. Vamos a ir a través de 3 casos clínicos aprendiendo el manejo y cómo abordar a los pacientes con insuficiencia tricuspida a través de 3 casos clínicos interesantes, intercalando con breves charlas y esperemos que les guste y cualquier cosa nos escriben por el chat. La idea es que sea lo más interactivo posible. Así que, Pincho, si vos querés, anda empezando a compartir. Buenas tardes a todos. Ya comparto mi presentación. ¿Pueden verla? Sí. Me escucho con eco. A ver ahí. Perfecto. Sí, sigue el eco. Flor, tienen que silenciarse ustedes. El micrófono. ¿Hola? Ahí está, perfecto. Bueno, comenzamos entonces con el primer caso clínico del webinar de hoy. Me presento, mi nombre es Martín Fazán, yo soy cardiólogo de unidad coronaria, internación en el ICBA y aparte soy parte del staff de valvulopatías. Vamos a comenzar con el primer caso clínico. En este caso se trata de una paciente de sexo femenino, 70 años de edad, hipertensa, extabaquista, que venía en seguimiento en otra institución por insuficiencia tricuspidia e insuficiencia mitral. Tiene como antecedentes apneas del sueño, una cirugía de rodilla y esta es la medicación antihipertensiva con la que venía siendo tratada. Llega a nuestra consulta derivada a la clínica de valvulopatías por el hallazgo de una insuficiencia tricuspida severa en el ecocardiograma. Al interrogatorio, la paciente refiere encontrarse asintomática y en el examen físico, como datos positivos, bueno, vemos que está normotensa con pulso regular y que tiene un soplo sistólico a nivel de mesocardio de intensidad 2/6, con ingurgitación yugular 2/3, con colapso parcial, sin edemas, sin visceromegalias y con un examen respiratorio normal. Pasamos al ecocardiograma transtorácico, donde vemos las 2 imágenes superiores corresponden al eje largo paraesternal, donde vemos un ventrículo izquierdo con función conservada. Y lo que llama la atención es que la válvula mitral es algo redundante, parecería haber un ligero prolapso de la valva posterior y disyunción del anillo, que por lo que se ve a la derecha, en las imágenes de Doppler color, parece generarle una insuficiencia mitral que impresiona ser a priori leve. Más abajo vemos una imagen de 4 cámaras donde se ven las valvas tanto de la válvula mitral como de la tricúspide que se ven, que se dejan ver acá, que son algo redundantes, parecen más bien mixomatosas y valoramos de nuevo acá con la imagen de Doppler color que la insuficiencia mitral es leve, con un jet O2 de origen central. Ya pasamos a evaluar la válvula tricúspide, donde vemos imágenes de un tracto de entrada, esto desde un eje paraesternal, orientándonos hacia la válvula tricúspide, donde empezamos a apreciar que
bueno, hay un anillo tricuspidio que impresiona estar dilatado, con un déficit de coaptación entre estas dos valvas que están acá, que sería la valva septal y la que impresiona ser la valva anterior de la válvula tricúspide, que tienen un déficit de coaptación y ya se empieza a dilucidar que hay un jet significativo de insuficiencia tricuspidia. Acá vemos una imagen de 4 cámaras dedicadas hacia el ventrículo derecho, a las cavidades derechas, donde se ve una aurícula derecha que está severamente dilatada, un ventrículo derecho también que impresiona con diámetros aumentados y se empieza a ver que la válvula tricúspide es mixomatosa, que tiene una ligera retracción de la valva septal y acá en un zoom sobre esa misma vista vemos que esta valva que está acá, que no podemos definir si se trata de la posterior o la anterior, parece en algunos planos prolapsar. Y acá vemos también de manera similar que es una válvula redundante desde una vista de eje corto para external. Y evaluando un poco más en detalle el color del Doppler, vemos que la insuficiencia es severa, incluso parece más que severa. Hay la presencia de más de un jet, como vemos acá en esta imagen de 4 cámaras, y acá se intenta hacer una cuantificación de la severidad de esta insuficiencia tricuspida, más allá de que hay más de un jet, el jet más importante se puede a través del método de PISA estimar un orificio regurgitante efectivo de 0,69 centímetros cuadrados, lo cual nos habla de una insuficiencia tricuspida que parece masiva. Y por último, algunas imágenes para valorar la función y los tamaños de las cavidades derechas. Vemos que tenemos un diámetro basal aumentado de 54 milímetros para el ventrículo derecho, un anillo tricuspido también aumentado en tamaño, 49 milímetros. La aurícula derecha está dilatada, los parámetros de función del ventrículo derecho segmentarios como el TAPSE y la onda S del tisular parecen estar conservados, o sea, la función del ventrículo derecho parece estar conservada y los volúmenes aumentados. Y acá vemos una valoración por ecocardiograma transtorácico 3D del ventrículo derecho, donde vemos que la fracción de eyección es casi del 60%, lo cual nos habla de un BD conservado, pero tiene volúmenes aumentados. Como conclusión, podemos decir que se trata de una válvula tricúspide mixomatosa con una insuficiencia tricuspidia, con un mecanismo que parece primario. Todavía no podemos decir bien dónde está el déficit, pero parece que es un mecanismo primario, asociado también a una dilatación del anillo. El ventrículo derecho está dilatado con función conservada y ambas aurículas están dilatadas y además tenía algo de hipertensión pulmonar con función del ventrículo izquierdo conservado y un prolapso de la válvula mitral, pero con una insuficiencia que parece leve. Entonces le doy la palabra inicialmente al doctor Pablo Lizamburu, que nos va a hablar de cómo valoramos con imágenes a la válvula tricúspide. Pablo, Gracias, Martín. Muy interesante el caso. ¿Se escucha bien? Sí. perfecto. Bien, bueno, en esta segunda sección o esta segunda o primera charla, digamos, vamos a repasar un poco los tipos de insuficiencia tricuspidia y cómo valoramos el mecanismo LIT por ecodoppler. ¿Querés que...? No, tenía que pasar vos, ¿no? Sí. Bien, como sabemos, dentro de los estudios, las técnicas de imágenes, la ecografía transtorácica es el estudio de primera línea, la cual nos permite tener la primera información con respecto a esta valvulopatía. Lo primero que vamos a analizar siempre es el análisis morfológico, como vimos en el caso clínico, la morfología de la válvula tricuspidia, y después vamos a buscar información con respecto a las cámaras, de la cámara del ventrículo derecho y la aurícula derecha, y a su vez también información de cómo está ese anillo. Siguiente. Esto nos va a permitir poder hacer una clasificación de la insuficiencia tricuspidia, la cual la vamos a dividir, como todos ya sabemos, en las causas primarias, que tiene un bajo porcentaje, pero que se relaciona con la alteración morfológica o funcional de la válvula. Vamos a tener causas degenerativas, congénitas o adquiridas, y después en el segundo grupo vamos a ver las causas secundarias, que son quizás las causas que más vamos a encontrar en nuestra práctica diaria y que tienen que ver con aquellas causas o motivos que generan disfunción ventricular y que secundariamente generan alteración de la función directa de la válvula, las causas auriculares y las causas relacionadas con los dispositivos, en este caso con dispositivos de marcapasos, desfibriladores o resincronizadores.
Dentro de las causas secundarias, que como dije anteriormente son las que vamos a ver en nuestra práctica diaria, casi el 80% de nuestros pacientes, vamos a dividirlas en ventriculares y auriculares, y el ecocardiograma es el estudio que nos va a permitir poder detectar o clasificar a estos pacientes. Lo que vamos a encontrar es, las causas ventriculares es alteración de la función y remodelado del ventrículo derecho, que va a generar el tethering y el tenting de las valvas de la válvula tricúspide. Eso va a dar esta morfología que ustedes pueden ver como de tienda, de retracción, y mal funcionamiento o captación de los leaflets. Las causas auriculares, al revés, van a estar generadas, digamos, por remodelado de la aurícula derecha, lo cual va a generar una dilatación del anillo tricuspidio, generalmente asociado a que gran parte del componente anular de la tricúspide está compuesto por células musculares de la aurícula derecha. Esto podemos diferenciarlo, perdón Martín, podemos diferenciarlo gráficamente, como dije recién, las causas auriculares van a ver aplanamiento de las valvas, dilatación anular, y las causas ventriculares van a ver más que nada tethering y tenting de los leaflets. Siguiente. A su vez, cuando hablamos de la cuantificación o los grados de severidad, tenemos diferentes escalas. Ya desde hace aproximadamente 5 años se propuso una nueva escala de severidad, la cual el grupo de severas la dividimos en masivas y torrenciales. Si querés anda pasando, Martín, y eso nos permite con el ecodoppler poder acercarnos a poder cuantificar mejor el grado de severidad. Hoy en día quizás los métodos que más utilizamos son el diámetro de la vena contracta medido en biplano, el área del orificio recurgitante medido por PISA, y agregamos, cuando tenemos disponible las técnicas tridimensionales, el área de la vena contracta por 3D, como vamos a ver en la siguiente imagen. Basados en una imagen tridimensional con color, nosotros podemos hacer, en base a la reformación de multiplanos, lograr la imagen axial que están viendo en el cuadro azul y poder trazar el área del color, que nos va a estar hablando del área del orificio recurgitante, como estamos viendo acá, medido por 3D, y eso nos puede acercar a poder clasificar mejor el grado de severidad en el caso de las severas, torrenciales o masivas. Otro punto interesante es la medición del anillo. Sabemos que las guías recomiendan la medición en el anillo en una forma bidimensional, pero que sabemos que es bastante errático. El anillo se dilata en forma anteroposterior, y a veces las mediciones que hacemos en el 4 cámaras apical puede infraestimar esa dilatación. Sabemos que tenemos que medirlo en el momento que el anillo está más dilatado o agrandado, y generalmente es en el fin de la diástole, y hoy las técnicas tridimensionales nos permiten acercarnos con muy buena correlación con la tomografía, que es la metodología quizás que nos da una mejor resolución espacial y una mejor medición. Siguiente. Esto lo podemos lograr también con una imagen tridimensional de la válvula tricúspide, y lo mismo que hicimos anteriormente con el área de vena contacta en esta reformación multiplanar, pero haciendo los cortes por el anillo de la válvula tricúspide, nosotros podemos medir en esta imagen axial tanto el área del anillo, la circunferencia, como los diámetros mayores y menores. Hoy tenemos también de nuevas técnicas, en este caso de Philips, en el cual tanto con vistas transtorácicas tridimensionales como transesofágicas tridimensionales podemos hacer mediciones automáticas del anillo. Si querés darle clic y se puede ver el movimiento. Estos software nuevos nos pueden dar información del diámetro del anillo durante todo el ciclo cardíaco, y tener automáticamente todas las mediciones solamente con una vista tridimensional. Siguiente. Bien, el siguiente punto también, como dijimos al principio, es analizar la morfología valvar, y esto es importante a la hora de definir las terapéuticas. Sabemos por este trabajo de Rebecca Hahn en 2019, el 54% de las válvulas analizadas de una serie de 300 casos por ecotrans esofágico vieron que las válvulas tricúspides eran trivalvares en ese porcentaje, que en la mitad de la serie, y que las restantes análisis fueron de 4 valvas o de menos de 3 valvas. Y como pueden ver en la gráfica, casi el 32%
tenían 4 valvas, que es la tipo 3B, en la cual analizaron y encontraron que tenían una valva septal, una anterior y 2 posteriores. En el análisis, en la imagen que ustedes pueden ver de la derecha, es un paciente que realizamos en el instituto, y a modo de ejemplo, fíjense en una vista transtorácica tridimensional, este paciente tenía la morfología tipo 4, donde se veía 5 valvas, una septal, 2 posteriores y 2 anteriores. Otra forma de analizarlo es, como dije recién, es la utilidad del eco 3D. Nos permite analizar morfológicamente bien la morfología y la cantidad de valvas que tienen nuestras tricúspides. Estas son 2 vistas tridimensionales transtorácicas, donde podemos analizar no solamente la cantidad de leaflet que tenemos, sino también el déficit de coaptación que se ve a nivel central, como ustedes pueden ver en ambas imágenes. Siguiente. Y el eco transesofágico lo mismo. Cuando disponemos de esta herramienta, la técnica la posición, perdón, transgástrica es quizás la más utilizada para ver la morfología, pero también cuando disponemos de tridimensionalidad lo podemos hacer en una vista mesoesofágica con muy buena resolución, tanto espacial como temporal. Siguiente. Y por último, analizar, como Martín mostró en el caso clínico, la función del ventrículo derecho, tanto por técnicas sectoriales como por técnicas avanzadas, nos permiten no solamente ver el estado actual del paciente, sino analizar el pronóstico, tanto con el X-ray en la pared, analizando la pared lateral del ventrículo derecho, o también la función ventricular y los volúmenes por técnicas tridimensionales, tanto transtorácicas como transesofágicas. Estás muteado, Martín. Gracias, Pablo. Entonces, avanzando con el caso clínico, tenemos a nuestra paciente con insuficiencia tricuspidia masiva y para valorar la función del ventrículo derecho y los volúmenes se solicitó una resonancia cardíaca, donde vemos que el ventrículo derecho está severamente dilatado con un volumen de fin de diástole de 235 mililitros, pero con una función sistólica conservada, lo mismo que nos mostró el ecocardiograma 3D. En este caso se calculó 69% de fracción de eyección. En resumen, tenemos una paciente de 70 años con una insuficiencia tricuspidia masiva de mecanismo mixto, un componente primario y uno secundario, asintomática con un ventrículo derecho severamente dilatado con una función conservada. Entonces, ¿qué conducta debemos seguir? Y para responder esto, le doy la palabra al doctor Sebastián Srur. ¿Qué tal? Gracias, Martín. Bueno, excelentes exposiciones las de ambos. Si querés pasar. La idea es saber cuándo debemos intervenir a los pacientes con insuficiencia tricuspidia, el timing quirúrgico. Como para empezar, ¿qué dicen las guías en cuanto a la intervención? Las guías ya sabemos que quedaron un poco desactualizadas, 2021 y 2022, tanto de la AJA como de la europea. Se deben intervenir, de esto no hay duda, cuando hay una IT significativa y o con dilatación anular, cuando hay indicación de intervención de cirugía izquierda, esto es más de 40 milímetros de anillo o 21 milímetros metro cuadrado de indexada superficie corporal. Cuando hay una IT severa sintomática, esto en ausencia de hipertensión pulmonar ni disfunción ventricular derecha severa, y cuando hay una IT primaria severa asintomática con dilatación progresiva de cavidades derechas o disminución de la función del ventrículo derecho. Como sabemos, si querés pasar, Martín, la evolución natural de la insuficiencia tricuspidia es una evolución insidiosa y crónica, ¿sí? La insuficiencia tricuspidia genera más insuficiencia tricuspidia, genera mayor dilatación ventricular derecha, mayor dilatación del anillo, mayor déficit de coaptación, y esto genera un círculo vicioso en donde hace que cada insuficiencia tricuspidia de a poco sea progresiva. A la vez que es progresiva y aumenta la severidad, pueden aparecer signos de insuficiencia cardíaca, principalmente derecha, manifestada como retención hidrosalina, edema periférico, ascitis, edema visceral, tanto renal, produciendo síndrome cardiorrenal, hepático, produciendo síndrome cardiohepático, visceral, intestinal, produciendo disminución de la absorción de los diuréticos y resistencia a los diuréticos, disminución del gasto cardíaco y arritmias. Por lo tanto, habitualmente en estadios iniciales la respuesta al tratamiento diurético es buena, y esto puede ser un poco tramposo porque con la respuesta buena muchas veces nos quedamos en el molde, pero la enfermedad sigue progresando y es frecuente que empeore el grado de dilatación del ventrículo derecho, el grado de insuficiencia tricuspidia y por consiguiente la congestión y la resistencia a los diuréticos,
Y en la práctica clínica, estos pacientes se refieren en etapas muy avanzadas a una resolución. Fíjense que en los registros el riesgo quirúrgico está muy incrementado, de 10 a 12% de mortalidad en los registros de insuficiencia tricúspide aisladas, y tienen menor factibilidad anatómica y peor respuesta al tratamiento endovascular en pacientes ya avanzados. Pero acá les quería traer, por ejemplo, un registro, el TriHistory, que evaluó, es un registro de insuficiencia tricúspide, pero fíjense, comparando los TriScore, que en un ratito va a hablar Marcia, que es un score de riesgo especializado para los pacientes con insuficiencia tricúspida, los pacientes con score bajo, o sea, con riesgo quirúrgico bajo, se benefician claramente con la cirugía con respecto al tratamiento conservador, con una mortalidad intrahospitalaria del 2.7%, muy lejos de los números de 10 a 12% que vimos. O sea que en realidad el mayor problema que estamos teniendo con los pacientes con insuficiencia tricúspida es la intervención tardía, la derivación tardía. ¿Sí? Pasar a la siguiente. Y vemos que tanto en el tratamiento transcatéter como en la cirugía, los pacientes con más TriScore les va peor, ¿sí? Independientemente de con qué tratamiento se traten. Obviamente con el de cirugía, cuanto más tarde, peor. Lo que nos tiene que quedar entonces claro es que estamos mandando a los pacientes a intervención muy tarde, nos estamos demorando demasiado con el tratamiento médico. Los pacientes con insuficiencia tricúspide suelen ser pacientes que toleran muy bien la valvulopatía hasta etapas muy avanzadas. Empiezan a deteriorar la función ventricular derecha y empiezan a tener anatomía que hace que sea no factible o poco factible la cirugía y la terapia transcatéter. Es por eso que tenemos que agarrar a los pacientes antes, ¿sí? Apenas están algo sintomáticos, uno ya tiene, o apenas empieza a ver uno que hay dilatación de cavidades derechas, uno ya tiene que, y con insuficiencia tricúspide significativa, uno ya tiene que ver a ese paciente con una visualización de que ese paciente probablemente requiere una intervención. Y cuanto antes lo intervengamos, más procedimientos le vamos a poder ofrecer y mejor le va a ir. Le quería hacer una pregunta a Amalia, no sé si estás conectada, siendo la válvula tricúspide también una patología bastante frecuente en los pacientes congénitos, si el manejo en los pacientes con cardiopatías congénitas es similar, ¿qué opinás? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? bien? Bueno, un gusto y muy interesantes, ¿no es cierto?, las presentaciones hasta ahora. Y un poco a tu pregunta, Sebastián, recordemos que el grupo de pacientes congénitos tienen una alta prevalencia de compromiso de las cavidades derechas, más del 30% de ellos tienen esta afección, y cuando encontramos entonces comprometida la válvula tricúspide, tenemos que fundamentalmente pensar la etiología que provoca esta disfunción valvular. Como ustedes saben, la mayoría de las veces se trata de la anomalía de Epstein, en más del 40% de los casos, que es un desplazamiento con respecto al anillo mitral del anillo tricúspide, sobre todo a partir de la valva septal y posterior de la tricúspide. Y después hay otro grupo de pacientes que vemos en la práctica, que son los que han tenido ya una intervención previa, habitualmente quirúrgica, y por cierre muchas veces de una comunicación interventricular, presentan daño de la válvula, ya sea en el contexto de una comunicación interventricular sola o muchas veces asociada a la reparación del falot. Otro grupo es aquellos que tienen la válvula tricúspide en el contexto de un ventrículo sistémico, que son patologías, como ustedes saben, complejas y de baja prevalencia, pero que para nosotros son un gran capítulo de cómo abordarlos. Y finalmente, lo que sí vemos en la práctica también, que son aquellos pacientes que tienen una insuficiencia tricúspide funcional asociada a los cortocircuitos, como puede ser una comunicación interauricular, o también en el contexto de un paciente con tetralogía de Fallot e insuficiencia pulmonar, la dilatación ventricular derecha lleva al compromiso tricúspidio. Muy interesante lo que mostró para el abordaje diagnóstico Pablo Elizamburu. Por supuesto que va a ser el examen físico, el electro, la radiografía, pero sin dudas el transtorácico hoy con la modalidad de valoración del tridimensional nos permite confirmar la etiología de la disfunción, el grado de afección de la válvula y todos los parámetros que muy bien Pablo mostró, como así entender, darle información al cirujano de cuál está siendo el mecanismo de la alteración valvular. En la práctica, sin duda, a todos los pacientes les realizamos una resonancia magnética porque esto nos permite objetivar el volumen, digamos,
de compromiso del ventrículo derecho, establecemos valores de cortes extrapolándolos del reemplazo muchas veces pulmonar, pero entendiendo que son valores a partir de los cuales no tenemos posibilidad de reversión de la función del ventrículo derecho, y nuestro valor de corte de fracción de eyección, idealmente no hay que llegar a esto, intentamos que no sea debajo del 50% como muestra la gráfica. Como complemento, una tomografía cardíaca la realizamos cuando queremos evaluar estructuras venosas, por ejemplo, anatomía coronaria y en pacientes que ya tienen alguna intervención previa. Y lo funcional, también sin dudas complementamos la información con un test de consumo cardiopulmonar que es de gran utilidad en la práctica y que nos permite hacer un seguimiento a largo plazo de los pacientes y establecer si esto tiene caída o directamente un valor bajo en el momento que hagamos la primera evaluación. Agregamos a la clínica el dosaje de BNP en el tiempo y, como muestran las imágenes de la derecha, ejemplos tanto de resonancia abajo de un Epstein y de un paciente que lo que tiene es una gran dilatación de cavidades derechas y una válvula tricúspide displásica. Ya para finalizar, Martín, si me pasás la próxima, un poco similar a lo que ya mostró el doctor Srur con respecto a las indicaciones, nosotros aplicamos la guía de manejo de pacientes congénitos del adulto y establecemos de manera similar una indicación clase 1C cuando el paciente tiene síntomas, obviamente, o alteración de la función ventricular o caída de la funcionalidad en el test de consumo. Indicamos la reparación quirúrgica, obviamente como preferencia, realizándola con cirujanos que tengan manejo en el abordaje de esta válvula, y a su vez consideramos en el caso del Epstein, ustedes saben que el defecto interauricular es frecuente en prevalencia, también establecer una valoración hemodinámica de qué hacemos o qué conducta tomamos si tratamos solamente el defecto interauricular, además de la válvula. Y por otro lado, para ir terminando, en la indicación clase 2A, considerar aquellos pacientes que van teniendo dilatación progresiva del ventrículo derecho o alguna caída de la fracción de eyección con respecto a la valoración previa. Finalmente, en aquel grupo que por suerte es de baja prevalencia en la práctica, que tienen un deterioro de la función ventricular, sabemos que una anastomosis que une la vena cava superior y las ramas pulmonares, llamada anastomosis de Glenn, nos permite desprecargar de volumen al ventrículo derecho en aquellas situaciones que nos encontramos con que este tiene ya un deterioro de la función, y que raramente esto se indica en la urgencia, que contamos por suerte con otros tratamientos que se hacen en el instituto como es el ECMO. Así que bueno, espero haberles agregado un poco más a esta baja prevalencia de la insuficiencia tricuspidia, que siendo primaria solamente el 5 a 10% como se dijera, pero que requiere de una valoración especial. Gracias. Muchas gracias, Amalia. Bien, entonces seguimos con nuestra paciente del caso clínico. Ahora, pensando que nos acercamos a una indicación de intervención, hacemos un ecocardiograma transesofágico para valorar la anatomía y para valorar el mecanismo de la insuficiencia tricuspidia. Y acá lo que estamos viendo son imágenes de ecocardiograma transesofágico 3D. Estas imágenes que estamos viendo son imágenes de biplano, donde vemos, en este caso, una imagen de medio esofágico, que es la típica imagen de inflow-outflow, donde vemos tracto de entrada y tracto de salida del ventrículo derecho. Y las valvas que podemos apreciar acá son la valva anterior y la valva posterior. Y el cursor donde está, a nivel donde está pasando es a nivel de la valva anterior. En el plano ortogonal que estamos viendo acá hacia la derecha, lo que podemos ver es la valva septal y la valva anterior. Y lo que podemos ver en las imágenes, digamos, de color, un poco lo que ya sabíamos es que la válvula es sumamente redundante y mixomatosa, pero lo que vemos es que entre la valva septal y la valva anterior está el mayor defecto que tiene esta insuficiencia tricuspida, donde se ve el mayor PISA, y es una insuficiencia tricuspida significativa, como ya veníamos diciendo. Acá tenemos imágenes a nivel transgástrico, donde podemos ver en eje corto la válvula tricúspide, y estas imágenes son relevantes porque nos permiten determinar, como Pablo nos estaba explicando, la anatomía, que esta parecería ser la anatomía clásica o tipo 1, donde vemos tres valvas.
Acá la referencia es la válvula aórtica, por lo cual podemos decir que esta es la válvula septal, acá está la válvula anterior y la válvula posterior. E impresiona que el mayor defecto, como veíamos, si bien pierde, digamos, por varios sectores o por todas las líneas de cooptación, el mayor defecto parece estar entre la válvula anterior y la septal, y acá está medido el gap entre la septal y la anterior, que es de 8 milímetros. Y por último vemos también un poco de lo mismo, pero ahora desde imágenes de 3D, con la referencia de la aorta en hora 5, viendo la válvula septal, la válvula anterior y la válvula posterior, donde entre la septal y la anterior está el mayor defecto de la insuficiencia. Entonces se trata de una válvula tricúspide con 3 valvas, es decir, tipo 1, con una insuficiencia masiva, principalmente por lo que parece ser un prolapso de la válvula anterior más una dilatación del anillo. Entonces llegamos al HEART-TEAM a esta paciente, repasando 70 años, insuficiencia tricúspide masiva, asintomática, con un BD con función conservada, pero con volúmenes aumentados, severamente dilatado. Evaluamos el riesgo, en este caso elegimos utilizar la calculadora de riesgo del TRISCOR, que le da 2 puntos, que se trata de un riesgo bajo, y se decide, en este caso, la resolución quirúrgica. La paciente se interna de manera programada para cirugía. Este es el parte quirúrgico que nos dice que se identifica que la válvula tricúspide tiene una insuficiencia severa secundaria a dilatación anular, con una indentación cribiforme en la válvula anterior y prolapso de la válvula anterior, que es un poco lo que ya las imágenes nos estaban diciendo. En este caso el cirujano hizo una cirugía de plástica tricuspidia, cerró la indentación, colocó una nueva cuerda en la valva anterior y ahí hizo una anuloplastia con un anillo incompleto número 32, con un tiempo de bomba de 58 minutos. En este momento le dejo la palabra al doctor Brancic, que nos va a hablar de las técnicas quirúrgicas en la insuficiencia tricuspidia. Bueno, gracias Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por estar ahí presentes escuchando. Em, Voy a hablar en poquitas imágenes lo que podemos hacer en quirófano con pacientes como este o similares a este. Sabemos desde hace ya un tiempo que cuando tenemos una insuficiencia tricuspidia moderada a severa o cuando hay una dilatación anular mayor a 40 milímetros, como venimos diciendo, debemos poner al menos como tratamiento básico una anuloplastia en la válvula tricúspide. La anuloplastia tricuspidia siempre es con anillo incompleto, porque en caso de poner un anillo completo entre la valva septal y la valva anterior, completando esa zona del anillo, lo que sería ahora 7, 8, podemos generar un bloqueo auriculoventricular completo, porque ese lugar está el nodo AB, entonces de esa forma todos los anillos tricuspidios deben ser incompletos. Ahora, ¿puedes pasar la que sigue, Martín? Ahora, este es un metaanálisis publicado hace un par de años con 31 estudios con casi 10.000 pacientes y donde se ve cómo se compara el que dice no TA es el tratamiento, es el no tratamiento de la válvula tricúspide en contexto de cirugía izquierda, que es lo más común, cirugía mitral o cirugía aórtica. Esto es una sutura, que es la técnica de Vega. El que dice FRA es un anillo flexible y el que dice RRA es un anillo rígido. Y como ustedes ven ahí, hay diferencia en mortalidad a largo plazo en aquellos pacientes en los que no se hace nada, insuficiencia tricuspide en contexto de patología izquierda, en los que no se hace nada, tienen mayor mortalidad que aquellos en los que sí se coloca un anillo, ya sea flexible o ya sea rígido. Y también hay diferencia, y especialmente a favor del anillo rígido, en IT moderada a severa a largo plazo. Así que en los pacientes con insuficiencia tricuspidia secundaria a patología izquierda, no intervenirlos les genera mayor mortalidad a largo plazo y, por supuesto, mayor insuficiencia moderada a severa a largo plazo. Y en el caso de intervenirlos, lo mínimo que tenemos que hacer, como dije antes, es colocar un anillo, especialmente si se puede, un anillo rígido. Ahora, ¿es suficiente solo hacer una anuloplastia en estos pacientes? ¿De qué depende eso? Pasa, Martín. La anuloplastia es suficiente si y solo si la única patología o el único problema es el anillo. Pero como se ve en este artículo de Cleveland Clinic, depende de la técnica que uno haga y del anillo que uno use, entre alrededor de un 15% de pacientes con el mejor anillo, que es en ese caso el MS3 o el CE que se muestran ahí, con el mejor anillo, incluso así, hay un 15% más o menos de pacientes que tienen a poco tiempo, 5 años, una nueva insuficiencia tricuspidia o tienen nuevamente insuficiencia tricuspidia moderada severa. Y esto es posiblemente porque estos pacientes necesitaban algo más que una anuloplastia. ¿De qué depende que necesiten algo más que una anuloplastia?
Seguí, Martín. Depende de, el grado de coaptación de las valvas, por supuesto. Y como vimos recién en las clasificaciones que nos mostró Pablo, el grado de coaptación de las valvas es peor en la medida que se dilata el anillo y en la medida que se dilata el ventrículo. Entonces, esa falta de coaptación que se ve en las insuficiencias tricuspídeas masivas no alcanza únicamente con colocarles un anillo. Y en estos casos, entonces, además del anillo, que siempre hay que poner, igual que en la mitral, siempre hay que poner, además deberíamos trabajar algo con las valvas. ¿Y qué podemos hacer con las valvas? Bueno, cuando hay, como dice acá, no hay coaptación o cuando hay un tethering mayor de 8 milímetros, es decir, la valva está hundida en el ventrículo y no llegan a coaptarse, entonces podemos, además de colocar un anillo, generar una ampliación de la superficie de coaptación. Para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer es ampliar la valva anterior con un segmento de pericardio. Pasá a la que sigue. Acá ven el ejemplo de un artículo publicado, a la izquierda los gráficos, a la derecha fotos de cirugía. Se desprende toda la valva anterior, a esa valva anterior que queda solamente prendida de sus cuerdas y se desprende de su anillo, se le agrega en ese defecto, que es lo que se ve ahí en el gráfico que dice RB Wall, que es la pared del ventrículo derecho, ahí se le agrega un parche, de tal forma que se aumenta el tamaño de la valva anterior y al aumentar el tamaño de la valva anterior se aumenta o se corre su superficie de coaptación de tal manera de acercarla a la valva septal, especialmente, que es contra cual mayormente coapta la valva anterior en la zona del defecto, como que vimos en este paciente. Entonces se coloca en ese segmento un pericardio autólogo y de esa forma se corrige el defecto de falta de coaptación y entonces con el anillo se mejora todavía toda la estructura. Seguí, Martín. También podemos hacer una técnica que se llama de Clover, que consiste en unir las tres valvas, cuando son tres, en el centro, y se llama de Clover porque queda la imagen como de un trébol, y ese Clover lo que hace es generar que las tres valvas no se puedan ir hacia el ventrículo, sino que queden unidas a la misma altura del anillo. Esto es algo así similar a un punto de Alfieri de la mitral, o al clip de la mitral, o al clip de la tricúspide, pero en este caso se unen las tres valvas. Por supuesto que a eso también se agrega un anillo. Y por último, cuando hay prolapso, al igual que en la valva mitral, podemos poner cuerdas. Este es un ejemplo de un paciente en el cual le pusimos un segmento de pericardio en la valva anterior. En este caso no era porque no tenía superficie de coaptación, sino que era por una endocarditis. Finalmente el defecto es el mismo, tuvimos que recortar toda la valva anterior, como ven acá arriba a la izquierda, entonces le suturamos un segmento de pericardio autólogo, ampliando, o en este caso reemplazando la valva anterior con pericardio, y como habíamos tenido que resecar también la parte de las cuerdas, sostuvimos todo eso con neocuerdas. Esta es una técnica que se utiliza para el tratamiento de la endocarditis, pero que es similar a lo que les mostré recién con respecto a la aumentación de la valva anterior. Seguí, Martín. Bueno, y finalmente lo que les voy a mostrar es la experiencia que tenemos en el Instituto Cardiovascular con respecto a la cirugía de la válvula tricúspide. Fíjense que es una cirugía poco frecuente, o era todavía menos frecuente hace unos años. De 8.000 pacientes valvulares que operamos en los últimos 20 años, esos 8.000 pacientes, solamente un 4% son intervenciones de la válvula tricúspide, no aisladas, sino en general en el 86% en contexto de patología izquierda, pero sí hay 45 aisladas, y estas aisladas tienen mayormente que ver con las patologías que explicaba recién Amalia, pacientes en general que tienen cirugía de Fallot previo, que tienen insuficiencia pulmonar severa secundaria a esa cirugía de Fallot y que ahora vienen con dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia, o patología de la tricúspide primaria con adherencias en la valva septal y en la valva anterior que necesitamos resolver, despegar, digamos, y además ponerles un anillo. Fíjense el cuadro de la derecha, de abajo a la derecha. Este cuadro es interesante porque, como ven, en la curva azul, la patología tricuspidia o el abordaje de la patología tricuspidia va en aumento claramente. En los últimos años el aumento es bien exponencial hacia arriba, pero también fíjense como en color verde va aumentando en la medida que, perdón, el color rojo, el verde va aumentando en la medida que pasa el tiempo, y eso es la insuficiencia moderada. Intervenimos cada vez más insuficiencias moderadas en contexto de patología izquierda porque los pacientes tienen dilatación del anillo
Y esto es en relación a lo que decíamos antes. El paciente que tiene dilatación del anillo o insuficiencia moderada y no se lo trata, le va peor que aquel que sí se lo trata. Entonces, desde hace ya unos años, fíjense, coincide 2015 con ese trabajo de Dreyfus y con el cambio en las guías, coincide eso. A partir de ahí empezamos a intervenir cada vez más la válvula tricúspide y sobre todo insuficiencias no tan severas, moderadas con dilatación del anillo. Seguí, Martín. Eh, en general lo que hacemos es colocar anillos. Últimamente los anillos que ponemos son anillos que son semirrígidos y rígidos, es una mezcla de ambos. Usábamos antes más pericardio y hacíamos algunos procedimientos de Vega, que es la sutura esa que les mostré en el cuadro, en la diapositiva inicial. Prácticamente dejamos de hacer de Vega y intentamos no usar nunca pericardio y en general usar anillo. Fíjense que hay solo un 5% de reemplazos. Esto es en contexto en general de reintervenciones o de endocarditis muy severas que no se puede reparar la válvula. Fernando ya seguramente se va a referir a esto más adelante. Y fíjense qué importante que es el hecho de enviar al paciente a tiempo a cirugía. Hay un 15% de bajo gasto, esto es absolutamente relacionado con la disfunción del ventrículo derecho que después genera disfunción del ventrículo izquierdo, y hay 9% de mortalidad global en toda la serie de estos 300 pacientes en 20 años. Si tomamos los pacientes selectivos, los que posiblemente llegan mejor, esa mortalidad baja prácticamente a la mitad, 5,5%. Y si analizamos el periodo de tiempo, los primeros 10 años teníamos el doble de mortalidad que ahora. O sea, en la medida que vamos operando cada vez más y que los pacientes vienen cada vez menos enfermos, digamos, o cada vez menos pasados de tiempo, el resultado es mejor. Así que esto es todo. Muchas gracias. Espero haber sido claro. Muchísimas gracias, Mariano. Bueno, súper interesante el primer caso. Yo soy Florencia Castro. Vamos a pasar con la doctora Maya al segundo caso. Y vamos a tratar de ser bastante rápidos porque tenemos bastante información para compartir con ustedes. Mariana. Hola, buenas noches a todos. Soy la doctora Maía, soy parte del staff de ultrasonido del Instituto Cardiovascular y también miembro del equipo de valvulopatías. Vamos a arrancar con la presentación del caso clínico número 2. En este caso tenemos una paciente femenina de 82 años de edad que como factores de riesgo tiene extabaquismo, como antecedentes por los que venía en seguimiento tiene hipotiroidismo y extrasístoles supraventriculares con electrocardiograma y Holter que la objetivaban, además de algunas salvas de taquicardia supraventricular cortita, y venía medicada con levotiroxina 75 y isoprolol 2,5. Viene a la consulta recibiendo palpitaciones frecuentes. Al examen físico lo que se detectaba un dato positivo era que era una paciente de pequeño tamaño, 50 kilos de peso, baja estatura, que tenía como datos positivos el examen físico un soplo sistólico 1/6 en mesocardio y una ingurgitación yugular 2/3 con colapso inspiratorio sin otros signos de sobrecarga derecha ni izquierda. Como exámenes complementarios se hizo un laboratorio normal, un electrocardiograma que tenía extrasístoles supraventriculares nada más, y un Holter con extrasístoles supraventriculares frecuentes, y una radiografía de tórax donde se ve un índice cardiotorácico incrementado, fundamentalmente a expensas de las cavidades derechas. Acá vemos la dilatación de la aurícula derecha que aumenta la comicidad del borde cardíaco derecho y el ventrículo derecho que llega a la punta del corazón, sin signos de sobrecarga, sin derrame pericardio, sin signos de redistribución del flujo, el resto es todo normal. Se le realiza posteriormente un ecocardiograma. Son vistas de eje largo para esternal izquierdo, donde se observan cavidades izquierdas de diámetros y espesores parietales conservados. Se observan algunos cambios esclerodegenerativos leves, tanto de válvula aórtica como de válvula mitral, con una insuficiencia mitral leve y una insuficiencia aórtica leve moderada. Lo que llama un poco la atención en esta vista es un poco la dilatación del tracto de salida del ventrículo derecho, pero no muchos más datos de estas imágenes. Acá sí vemos también es un eje largo para esternal, pero orientado hacia las cavidades derechas, consiguiendo la vista del tracto de entrada del ventrículo derecho. Vemos una importante dilatación de la aurícula derecha acá, dilatación del anillo tricúspide y también del ventrículo derecho. Vemos, a diferencia del caso clínico anterior, que las válvulas de la tricúspide tienen una movilidad conservada y lo que hace que tengan déficit de captación central y una insuficiencia tricúspide significativa es más que nada la dilatación del anillo
que hace que es lo característico de la insuficiencia tricúspide funcional. Acá tenemos unas vistas de eje corto a nivel del paraesternal, donde vemos la válvula tricúspide que nos muestra en esta vista fundamentalmente la válvula anterior y parte de la válvula posterior. Vemos lo mismo, válvulas móviles, dilatación del anillo y un yate de insuficiencia tricúspide que es muy importante y significativo. Vemos ya a nivel de las caídas de 4 cámaras apical, vemos lo que llama mucho la atención en la imagen de arriba, que es unidimensional, es la dilatación de las caídas derechas, una importante dilatación de la aurícula derecha, del anillo tricúspide y del ventrículo derecho. Acá las válvulas que vemos son la septal y pueden ser la anterior o la posterior, dependiendo de la angulación. Acá abajo, donde vemos el seno coronario, estamos seguros de que es la posterior la que estamos viendo acá. Y otra vez el jet de insuficiencia tricúspide, que es muy importante, de origen central, y del lado derecho de la pantalla estamos cuantificando la severidad de esa insuficiencia tricúspide, que resulta de grado significativo con una vena contracta, de grado severo, perdón, con una vena contracta de 8 milímetros y un orificio de flujo calculado por método de PISA de 0,45 centímetros cuadrados. Acá estamos cuantificando las dimensiones del anillo tricúspide, que como habíamos dicho era lo que definía la insuficiencia tricúspide funcional. Vemos una aurícula derecha severamente dilatada, el anillo tricúspide que está dilatado en estas dos mediciones, que midiendo acá 48 milímetros en 4 cámaras y 44 milímetros en el eje largo paraesternal, está dilatado en las dos mediciones. Acá vemos al final la dilatación del ventrículo derecho con 53 milímetros de diámetro basal, y lo que hemos hablado antes de los parámetros de la cuantificación de la función sistólica segmental del ventrículo derecho, que resultaron en esta paciente ser normales. Al final tenemos signos indirectos de insuficiencia tricúspide severa, que bueno, vemos una vena inferior dilatada con el flujo, color y pulsado a nivel de la vena suprahepática, que se observa la inversión del flujo sistólico, que es un dato muy característico, muy específico de insuficiencia tricúspide severa. Entonces, en ese momento, cuando no existía, la paciente no tenía más que palpitaciones como síntoma y no había muchas opciones para el tratamiento de la insuficiencia tricúspide, esto pasó un par de años ya, se dio un seguimiento para los extrasístoles supraventriculares, no toleró los antiarrítmicos, por lo que requirió la colocación de un marcapasos bicameral, como con esto de la insuficiencia tricúspide se puso en la aurícula derecha seno coronario, pero evoluciona con FA paroxística, por lo que empieza a anticoagularse con rivaroxaban. A un año después de todo esto, vuelve otra vez a la consulta refiriendo disnea y edemas en miembros inferiores. Se le repite en ese momento un ecocardiograma que resulta prácticamente igual al anterior, un poco más severa la insuficiencia tricúspide, más dilatadas las cavidades derechas y más dilatado el anillo, pero no muchas diferencias con el resultado anterior. Y lo que se hace en ese momento es iniciar diuréticos, espironolactona y furosemida, con lo que no se logra una respuesta clínica total, mejora un poco los edemas, pero persistió con disnea clase funcional 2. Entonces, en este momento, y es el momento en el que nos preguntamos cómo continuamos el tratamiento de esta paciente. Es una paciente mayor, frágil, y bueno, nos planteamos qué podemos hacer. Es muy importante, esto es lo que dicen las guías, que ya lo hemos comentado hace antes, la insuficiencia tricúspide secundaria se opera en caso de existir insuficiencia tricúspide severa asociada a la valvulopatía izquierda con anillo dilatado. Cuando existe severa dilatación del ventrículo derecho en ausencia de hipertensión pulmonar significativa, o cuando existen síntomas asociados a la misma, y siempre pacientes de alto riesgo quirúrgico es muy importante considerar las alternativas transcatéteres. Entonces, es por eso lo de interpretar el riesgo quirúrgico vamos a darles paso a la doctora Marcia Cortés y Romina Cosero, que nos van a hablar de cómo estratificar el riesgo de estos pacientes. Bueno, muy bien. Básicamente, a tener en cuenta que los scores de riesgo que solemos habitualmente utilizar, como son el STS y el Euroscore 2, no consideran estos pacientes, o es una población que estaba infrarrepresentada. Entonces, en el año 2019, ya la Mayo Clinic plantea un nuevo score, que es el Trio Score, que se armó a través de una cohorte retrospectiva de 13.000 pacientes que tenían insuficiencia tricúspide moderada o mayor. Siguieron esos pacientes durante 6.5 años, y lo que hicieron fue estratificar. Primero buscaron predictores de riesgo de mortalidad y de internaciones por insuficiencia cardíaca, y una vez que buscaron esos predictores, armaron un score de riesgo
que tiene parámetros clínicos, parámetros de laboratorio y parámetros psicocardiográficos para estratificar a estos pacientes y decidir cómo tratarlos. La siguiente, Mari. Como pueden ver acá, este es el análisis multivariado, y en el análisis multivariado surgieron estos parámetros. Uno de ellos es la edad, el sexo masculino, la creatinina mayor a 2 miligramos decilitros, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad pulmonar, las transaminasas elevadas, la frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto y la severidad de la insuficiencia tricúspide. Como puede ver ahí, a partir de eso armaron un score de riesgo con esos puntajes, y luego estratificaron a los pacientes por riesgo y vieron la mortalidad que tenían. Como se puede ver ahí, fíjense que mayor es el score, mayor es la mortalidad. Este score está disponible para todo el que quiera calcularlo para los pacientes en esta página de la Mayo Clinic. Interesante a destacar de este análisis que hicieron es que una vez que estratificaron a los pacientes según el score de riesgo, los clasificaron según la severidad del EIT. Y se dieron cuenta que los pacientes con alto riesgo, con un trío score alto, independientemente de la severidad de la EIT, se morían lo mismo. ¿Qué significa? Que esos pacientes están tarde, que ya las comorbilidades que tienen marcan el pronóstico de esos pacientes y que intervenir en la insuficiencia tricúspide en esa instancia ya no tiene sentido. Volviendo un poco a lo que decía Sebastián hoy más temprano, lo importante es atacar la enfermedad de alguna manera en etapas tempranas para que, cambiando la severidad de la EIT, interviniéndola, cambiemos el pronóstico de los pacientes. Fíjense que el gráfico 2 y el 3 se ve que los pacientes con insuficiencia tricúspide más severa se mueren más. Entonces a estos pacientes es al que hay que tratar. Este es otro score de riesgo, es el T-Score, es un grupo francés, simplemente que muestra parámetros parecidos, también está disponible. Simplemente esto lo hicieron con pacientes que fueron a la intervención tricuspidia y vieron la mortalidad intrahospitalaria. Un T-score mayor a 4 habla de una mortalidad del 8%, equivalente a lo que calculamos en el STS con el Euroscore, con pacientes que ya tienen un riesgo elevado. Siguiente. Lo que vemos ahí, fíjense cómo se estratifican los pacientes en la medida que aumenta el score. Siguiente. Y este es un último score que les quería mostrar, que es un score un poquito más nuevo, del 2023. Es un grupo chico, pero lo que hicieron fue tomar 4 parámetros en realidad clínicos para estratificar a los pacientes. También es interesante que en la medida que aparece cada uno de estos signos, va empeorando la sobrevida de estos pacientes. ¿Cuáles son estos signos? Astenia, edemas en los miembros inferiores, distensión abdominal o dolor abdominal y anorexia. Fíjense que son 4 parámetros que uno puede evaluar en los pies de la cama y que, sabiendo que el paciente tiene uno de esos síntomas, el pronóstico es peor y hay que ser más agresivo en el tratamiento. Eso es todo. Romy. Continúa Romina Trasero. Bueno, buenas tardes. Queda claro que ninguno de los scores que han sido mencionados hablan de la fragilidad en esta evaluación. Nosotros en el instituto consideramos muy importante que todos los pacientes pasen por esta evaluación, ya que el riesgo cardiovascular y la fragilidad están íntimamente relacionados. Los pacientes frágiles lamentablemente son muy prevalentes en la insuficiencia tricúspide, dado que se encuentran, como bien estamos diciendo, avanzados en su estado clínico y en general han perdido peso y con eso aumenta la fragilidad. La siguiente, Martín. La verdad es que los pacientes frágiles está también súper documentado que aumentan las complicaciones hemorrágicas, aumentan las infecciones intrahospitalarias y esto conduce a mayor gastos de salud y por ende mayor mortalidad. Estos gráficos muestran justamente eso, pacientes frágiles versus no frágiles, el aumento del riesgo relacionado a infecciones y hemorragias. Por eso recomendamos fuertemente la fragilidad. Es una paciente, en el contexto de esta paciente, es una paciente añosa, frágil, que tiene score alto, reunía 4 puntos. Le vamos a preguntar al doctor Santiago Ordóñez cuáles serían las opciones de tratamiento en este tipo de pacientes. Muy bien, buenas tardes a todos. Entonces, en este tipo de pacientes que consideramos con riesgo quirúrgico elevado, entonces tenemos que pensar las alternativas terapéuticas que tenemos, que hace un tiempo eran pacientes que nos quedamos un poco sin tratamiento, solo con tratamiento médico, y tratamiento médico que en aquel momento era de poca calidad. Hoy, por suerte, por el advenimiento de la tecnología y las nuevas terapéuticas por catéteres, le podemos ofrecer terapéuticas a estos pacientes que no son candidatos para cirugía.
Y entonces por catéteres nosotros podemos ofrecer reparación, que podemos hacer anuloplastias con dispositivos como el Cardioband, reparación borde a borde con los dispositivos de clips como Mitra Clips, Pascal y demás, o válvulas. Esas válvulas pueden ser ortición de la válvula tricúspide, que pueden ser válvulas dedicadas para la válvula tricúspide, o válvulas no dedicadas, para lo cual requerimos una superficie de anclaje como una válvula protésica previamente implantada o un anillo quirúrgico previamente implantado. Y cuando no podemos poner válvulas en el lugar tricúspide, podemos usar válvulas heterotópicas, que son válvulas que se colocan en otra parte que no sea en la válvula tricúspide, que hagan las veces de la válvula tricúspide, como el sistema bicaval, como lo que es la válvula trick valve, que se ponen válvulas en las venas cavas. Pasemos al siguiente. Entonces, la estrategia de elección, cuando se puede hacer tanto como en la cirugía, es la reparación. Entonces, cuando consideramos un paciente para reparación por catéteres, o sea, por usar un sistema de clipado, justamente cuando tenemos una anatomía favorable, lo mismo que pasa en la cirugía. ¿Y cuando consideramos la anatomía favorable? Bueno, básicamente, dentro de lo, digamos, desde lo más sencillo y factible a lo más complejo, es cuando tenemos menos gap de captación, cuando los leaflets son adecuados, quiere decir que sean delgados, con buena longitud, con buena morfología, que no tengan, donde vamos a hacer clipados que no estén engrosados, que no tengan calcio, que no tengan segmentos flail muy grandes, que la morfología de esa válvula tricuspidia sea de 3 leaflet, o si es de ser de 4 leaflet, mejor si los que son 2 leaflet vienen de la valva posterior, y que no esté relacionado a cables de marcapaso. Si está relacionado a cables de marcapaso, que el cable de marcapaso no interaccione con la movilidad de los leaflets. ¿Pasamos? Cuando, bueno, estos son imágenes entonces de cómo son más o menos, cómo quedan los clips puestos en un corazón. Avancemos. Esto es como lo vemos por ecografía transesofágica, pero lo veremos tal vez más adelante. Avancemos. Y un poco esto es, cuando hacemos la reparación borde a borde, unimos los leaflets por, digamos, la comisura, los espacios de cooptación. No solo afrontamos los leaflets, entre dos leaflets puede ser anterior septal, anterior posterior o posterior y septal, sino que también generamos un efecto de anuroplastia, trayendo lo que es la parte lateral del anillo, que es lo que habitualmente se dilata, lo traemos más hacia la porción septal, y con eso achicamos ese anillo y generamos una anuroplastia también. Avancemos. Cuando no se puede entonces reparar las válvulas, tenemos que analizar si podemos poner una válvula en el sitio tricuspidio, como las válvulas ortotópicas. Tenemos disponible en el país la válvula LuxValve, que es una válvula para posición tricuspidia, diseñada para posición tricuspidia, que elegiremos si es factible de colocar. Y si no es factible, veremos si hay una superficie de anclaje, como puede ser una válvula protésica puesta, un anillo puesto, y entonces veremos si podemos poner una válvula ortotópica. Por supuesto, lo más favorable, si no se puede reparar esa válvula, es poner una válvula que esté diseñada para esa posición, como en este caso la LuxValve, que es la que contamos en el país actualmente. ¿Avanzamos? Esto son imágenes justamente de una LuxValve colocada en posición tricuspidia para tratar insuficiencia tricuspidia. Avancemos. Y cuando no podemos, entonces, reparar la válvula, no podemos colocar una válvula en la posición tricuspidia, lo que queda analizar es si podemos utilizar el sistema de válvulas heterotópicas, o sea, que no va en la posición tricuspidia, como en otras posiciones, como son las venas cavas, es un sistema que habitualmente usa 2 válvulas que van a la vena cava superior, la vena cava inferior, y genera, bueno, la válvula funciona ahí, entonces como que ventriculiza la aurícula derecha y sostiene la insuficiencia tricuspidia a nivel de las venas cavas, que requerimos básicamente para poder utilizar este sistema una morfología y un tamaño de venas cavas que no estén excesivamente dilatadas, para que podamos anclar estas prótesis. Lo que tenemos disponible en el país es el sistema TrickValve, que es un sistema que utilizamos habitualmente cuando no podemos utilizar las tecnologías anteriormente mencionadas. Avanzamos. Y esto entonces es una imagen de cómo queda este sistema bicaval colocado para un paciente con insuficiencia tricuspidia como, bueno, torrencial, que no era candidato para las otras tecnologías mencionadas. Muy bien, continúa Martín. Bueno, muchas gracias. A ver, sigamos.
Sí, ya estamos. ¿Podemos pasar a la próxima? Bueno, hasta ahora hemos tenido una excelente descripción de todo lo que es la anatomía. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un paciente con insuficiencia de tricuspida, decidimos intervenirlo. Ustedes saben, el estándar of care de la tratamiento tricuspidio es la cirugía, pero la insuficiencia de tricuspida es la valvulopatía donde la mayor cantidad de pacientes tienen hipertensión pulmonar, son añosos, patología concomitante. Entonces, esto ha hecho un territorio fértil para que se desarrollen mucho las técnicas que recién mencionaba Santi, percutáneas. Entonces hay como una especificación anatómica acerca del intervencionismo y esta clasificación que decía Pablo al principio es muy importante conocerla. De hecho, nosotros desde el intervencionismo mencionamos como valvas septales y laterales por la posición con la que nos comunicamos en la sala de hemodinamia, teniendo las laterales que son la anterior y la posterior. Entonces, una vez que tenemos definida la morfología, que es importante de conocer la anatomía, tenemos que saber si son orgánicas o secundarias. Generalmente las primarias, solo las que son por prolapso pueden tratarse por clip, todas las otras no. Y dentro de las secundarias, las atriales, que son por dilatación anular por generalmente remodelado fibrilación auricular, son las más fáciles porque no tienen téter ni nada de estas circunstancias. Es importante la graduación, recordar que ya no es leve, moderada, severa, sino también es masiva y torrencial, porque los espectros masivo y torrencial van a alterar un poco la percepción de la monitorización no invasiva de la presión pulmonar, que, como vemos en la siguiente diapositiva, es importante. Entonces, en tema de factibilidad, nosotros tenemos que pensar en este cuadro. Lo principal es ventana acústica. Es una técnica, el triclip o la colocación del triclip, muy dependiente de la imagen. No tenemos ICE 3D en Argentina, que es el eco endovascular tridimensional y es bastante costoso, entonces dependemos de la sonda transesofágica. Y hay algunas circunstancias, como las prótesis mitrales, como algunas posiciones específicas de los jets, que hace que la ventana acústica sea mala y en ese caso es una limitante. Entender la hipertensión pulmonar, la función ventricular y la futilidad de estos pacientes cuando tenemos torrencialidad, suele suceder que no podemos ver bien el espectro y no tenemos bien el grado de insuficiencia de hipertensión pulmonar. Los criterios anatómicos que recién hablaba Santi, con respecto al gap, que es ese espacio de separación que finalmente se sucede, a medida que se han desarrollado los clips, son más gruesos, son más largos, eso se va disminuyendo. Sí es importante la localización y la morfología y si hay alguna restricción de velo, porque esto es una técnica de aproximación. Ustedes vieron cuando Mariano Brancilla explicó toda la complejidad y todo el arsenal que tiene el cirujano para poder resolverlo. Bueno, acá se disminuyen algunas cosas. Y con respecto al marcapaso, había una pregunta que habían realizado acerca de un marcapasos. La presencia de marcapasos, en términos generales, como predictor de insuficiencia tricuspidia, es un tipo de insuficiencia tricuspidia asociado a dispositivo. Y depende de varias cosas. Si el marcapaso forma parte está el comisural y la insuficiencia tricuspidia es por otro mecanismo, como dilatación del anillo, no hay problema. Si el marcapaso tiene restricción de algún velo, sin una adherencia, es un poco, dependerá de cuál es la técnica para extracción, con respecto al paciente que preguntaban en el vivo. Y si ya hay una adherencia, la técnica quirúrgica va a ser más compleja y, por supuesto, el clip es contraindicado. ¿Digamos? Bueno, entonces, otra vez volviendo a la paciente, una paciente añosa, una insuficiencia tricuspida severa funcional de tipo atrial predominante, sintomática por insuficiencia cardíaca, con score de riesgo elevado y factibilidad para triclip, se discute en HERTIM y se decide la reparación por deabado de válvula tricúspida a través de un triclip. Ahora sí, el doctor Ordóñez y el doctor Vivas con la descripción de este procedimiento. Con respecto a la evaluación y planificación, nosotros desde el punto de vista de los CRIP tenemos dos técnicas que son, o se hace la biscuspidización, que es la unión de las valvas septales, que es la que siempre se usa de ancla con la anterior, o se hace esta técnica de Clover, que es unir las tres. Realmente la unión de la valva septal y anterior, de la posterior y la anterior solas es más discutible. Entonces, en este caso, veíamos con Santi que el jet principal, no el principal, pero que tenía componente, estaba entre la anterior y la septal. Siempre es, por una cuestión de visión, siempre se comienza con la comisura anteroseptal.
es la posición más anterior y es lo que no obstaculiza después la visión a través del eco transesofágico. Así que, Santi. Sí, entonces habitualmente arrancamos con el clipado. Uy, mucho eco. Entonces, Ahí está. Entonces, habitualmente cuando vamos a realizar la técnica de clipado, como decía Martín, arrancamos anterolateral por dos motivos. Uno, por la imagenología que mostraba Martín, y después porque es la posición en la cual generamos mejor a valvuloplastía. O sea, como que traemos el anillo y achicamos eso y con eso reducimos la mayor cantidad de jet. Tanto es así que si incluso el defecto está entre la posterior y la septal, habitualmente arrancamos entre la anterior y la septal y con eso reducimos y muchas veces hasta incluso se termina con otro clip anterior septal o puede ser posterior y septal, pero digo como que medio siempre casi por de rutina arrancamos clipando anterior septal, generamos valvuloplastía, como decía el doctor Brancis, que en la cirugía también siempre ponen anillo y con eso habitualmente mejoramos la insuficiencia. Si quieren avancemos. Si quieres, Martín, vos expedirte ahí con eso. Acá tenemos el ecocardio, que vemos un eco transesofágico con un inflow-outflow, que es una visión de eje corto, donde vemos, fíjense que en la imagen de arriba está el explains con la valva posterior, donde hay un jet importante a nivel posterior, pero también anterior. De insuficiencia severa, nuestro torrencial no deforma demasiado el espectro, entonces no tiene hipertensión pulmonar. Seguimos. Y finalmente la imagen tridimensional que tenemos acá, la aorta queda un poquito más en hora 2, pero fíjense que en la comisura septo posterior tiene un jet que es más bien en el centro y hay un jet anterolateral, septo anterior, que es el que vamos a abordar en primera instancia. Vamos. Entonces, estas son imágenes de la angiografía. Cuando empezamos el procedimiento, habitualmente lo que hacemos, nos dirigimos con el catéter guía hacia la vena cava superior y de ahí entonces bajamos desenvainamos el clip y bajamos hacia aurícula derecha. Eso, por supuesto, que guiado por ecografía transesofágica. Habitualmente el ecocardiografista nos muestra una vista bicavo para ir bajando así. Después nos dirigimos hacia la válvula tricuspidia, generando una flexión del sistema de clips, generando ese straddling que son esas marcas con el catéter guía y demás. Nos vamos hacia la válvula tricuspide flexionando y moviéndonos hacia donde queremos ir, habitualmente hacia anterior y septal. Avancemos. Bueno, en este punto, con el bicava podemos seguir el clip y que no toque ninguna estructura. Y la segunda parte es el posicionamiento y alineación. ¿Qué significa esto? Posicionamiento, vamos a buscar el jet que vamos a abordar. Esto se hace con el clip con los brazos arriba, entonces buscamos el espacio a nivel comisural y después cuando una vez que abrimos los brazos intentamos hacer perpendicularidad con respecto a la comisura. Entonces, la primera parte de posicionamiento, segundo alineación. ¿Seguimos? Ahí lo vemos en el eco estamos viendo como una vez que está posicionado el programa trayectoria, hacemos el explain sobre el clip para poder ver la alineación y ahí está el hemodinamista Santi. Entonces, es muy importante tener esta vista con explain, o sea, con esos dos planos cortando el inflow y el outflow del ventrículo para entonces poder ver exactamente dónde estamos llevando nuestro clip y exactamente dónde lo queremos poner. Hacemos la alineación habitualmente en intragástrico, que eso es para ver como un eje corto de la válvula tricuspidia y tratar de alinear el eje de los clips o sea, perpendicular a la línea de coaptación de las valvas que vamos a clipar. Avanzamos. Un poco es exactamente lo que estamos haciendo eso. Ven ahí como la sonda de transesofágico en la imagen de la izquierda se ve que está en el estómago y está mirando hacia la válvula tricuspidia y en las imágenes del eco con esa reconstrucción multiplanar vemos bueno, cómo está
digamos, orientándose ese clip hacia perpendicular a la línea de cooptación entre el leaflet anterior y el leaflet septal, que es donde queríamos ir inicialmente. Esto está más o menos a mitad del leaflet anterior, que es el sitio donde queremos ir a clipear. Con los brazos abiertos, entonces nos dirigiremos hacia los leaflets para que ingresen ahí el leaflet anterior, el leaflet septal, y después entonces poder hacer el grasping correspondiente. ¿Seguimos? Bueno, acá eso, entonces ya en una vista de vuelta de inflow-outflow del ventrículo derecho, entonces se hace el grasping y después se cierra el clip para ver la disminución de esa insuficiencia tricuspidia y generar ese efecto. Martín, si vos querés comentar algo, adelante. No, es justamente eso. Ahí vemos nosotros cuando tenemos los velos agarrados con el clip, vemos cuánto de velo está agarrado para tener un buen grasping, que es un buen agarre. Y una vez que estamos los dos contentos con el agarre y con la posición, valoramos el grado de reducción y tomamos la decisión de liberar el dispositivo. ¿Avanzamos? Bueno, entonces vemos ahí una imagen del clip que pusimos, que ya lo liberamos, entonces está ahí, queda en la imagen ya libre con el sistema de delivery que está, bueno, que lo vamos a retirar en un segundo, y queda puesto el clip estable en la posición tricuspide. Como era planeado y como habitualmente hacemos, colocamos habitualmente por lo menos 2 clips. Habitualmente lo más común es 2 clips en la posición tricuspidia. Fuimos a colocar un segundo clip en posición anteroseptal de nuevo, como he comentado anteriormente. Entonces avanzamos un segundo clip paralelo al primero, yéndonos más hacia el centro de la válvula, o sea, desde la comisura hacia el centro. El primero que pusimos fue más hacia comisura, el segundo más hacia el centro. Hacemos exactamente lo mismo, alineamos guiado por el transesofágico perpendicular a la línea de cooptación, y entonces hacemos el grasping, cerramos el clip y entonces así queda el resultado de los clips por angiografía. En el eco postoperatorio, en el eco postintervención, solamente controlamos el resultado y el gradiente anterógrado, que tiene que ser menor, gradiente medio anterógrado de la válvula tricuspida menor a 3 milímetros. Es un gradiente bajo que tenemos como limitante. Buenísimo. Muy bien. Bueno, estos son los resultados en el eco transtorácico postoperatorio. Vemos que la insuficiencia tricuspidia, que era severa, pasaba a ser leve a moderada, con una presión pulmonar normal. Se realizó un implante exitoso del triclip, con mejoría de la insuficiencia tricuspidia, que torrencial pasó leve a moderada. La paciente evolucionó con mejoría de la disnea de clase funcional 2 a clase funcional 1 y no presentó complicaciones en el postoperatorio. Bueno, como conclusiones de este caso, podemos decir que la insuficiencia tricuspidia es una patología que se asocia a una alta morbilidad, que además del tratamiento médico no debe demorarse de la intervención, ya sea quirúrgica o percutánea, y eso es importante en pacientes añosos. La evaluación del riesgo, como hablamos, es fundamental para seleccionar adecuadamente a los pacientes y predecir los resultados clínicos para minimizar las complicaciones. Es importante la evaluación anatómica para determinar la factibilidad de tratamientos transcatéteres. Bueno, muy bien, terminamos con esta parte de la... Muchísimas gracias, Mariana, y vamos a seguir con el último caso. Le pido que se queden porque es un caso súper interesante con otros temas de discusión. El presentador va a ser el doctor Juan Pedro Fecina, que es staff de nuestro servicio, y nos vas a presentar el caso, Juan Pedro. ¿Aparece o no? Sí. Ahí parejo. Ahí vas. Estás compartiendo, ¿no? ¿Sí? Les vuelvo a reiterar que pueden hacer preguntas por el sistema de preguntas si tienen alguna duda. Estamos tratando de terminar el horario, así que nos vamos a apurar con el último caso, pero si podemos contestar alguna pregunta, lo vamos a hacer. ¿Estoy compartiendo? Sí, está compartiendo. Eso. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces presentando el caso clínico. Vamos a presentar a un paciente de sexo masculino de 77 años de edad, tripémico hipertenso extabatista,
que como antecedentes de relevancia presenta enfermedad renal crónica con una creatinina habitual de 1,4, tiene antecedente de un tumor carcinoide metastásico hepático de reciente diagnóstico que se encuentra en tratamiento con octreotide y está en seguimiento con oncología con buen pronóstico, y se encuentra medicado con espironolactona 25 miligramos, furosemida 40 miligramos, dapaglifosina 10 y dioxina 0,25. El motivo por el cual nos llega a la consulta es por presentar disnea funcional 2-3 progresiva en los últimos meses, asociado también a edemas en los miembros inferiores y astenia. Al examen físico, lo llamativo es que se encontraba con signos de insuficiencia cardíaca derecha, con edemas en miembros inferiores, ingurgitación yugular, un soplo sistólico en el borde externo inferior izquierdo, que aumenta con expiración, y no se encontraba hipoxemia. Bueno, ahora vemos las imágenes. En la imagen de la izquierda podemos ver un 4 cámaras apical, donde lo que... Bueno, creo que no corre bien. A ver. Ahí va. Ahí está. Bueno, sí, ahí está corriendo. Se ve que en 4 cámaras apical se ve una clara dilatación de cavidades derechas, de aurícula derecha y del ventrículo derecho, y a su vez también, creo que no está corriendo bien, pero se puede ver también una hiperrefringencia de ambas valvas tricuspidias, que en este caso sería la septal y podría ser la anterior o posterior, de acuerdo a cómo angulemos, donde se observa que se encuentran prácticamente inmóviles, hiperrefringentes y retraídas. En la imagen de arriba de la derecha, que es un eje corto a nivel apical, se puede ver la sobrecarga, el aplanamiento diastólico del septum, que nos habla de sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo derecho. Y en la imagen de abajo podemos ver un eje grande de vasos, donde observamos lo mismo, dilatación de cavidades derechas, y vemos que las valvas, en este caso probablemente sea la anterior y posterior de la tricuspidia, se encuentran como escaso movimiento y con un gap muy aumentado. En la imagen de la izquierda vemos la interrogación con color, donde vemos a la derecha un tracto de entrada del ventrículo derecho, vemos un amplio jet de insuficiencia tricuspidia, y en la imagen de la izquierda lo mismo, pero en una vista de 4 cámaras. Bueno, estas son imágenes transesofágicas que vamos a ver más ampliadas y luego más adelante, pero básicamente es lo mismo, las cavidades derechas muy dilatadas, un jet muy extenso de insuficiencia tricuspidia, y luego vemos una imagen que ya la charlamos, que es la de inflow-outflow, donde vemos que se está haciendo explain a nivel de la valva anterior de la tricúspide y podemos ver el amplio jet a ese nivel, comparándolo también con la valva septal que se encuentra por encima. Bueno, en cuanto a los estudios complementarios, el paciente se hizo una angiotomo coronaria que no tenía lesiones coronarias, un test de fragilidad que presentaba 3 puntos en cuanto a pérdida de peso, hand grip y caminata lenta, un TRI-score que le daba una mortalidad muy alta, más del 30% de mortalidad intrahospitalaria, y a su vez también se interconsultó con el oncólogo de cabecera con respecto al antecedente de la enfermedad oncológica, el cual nos refirió que el paciente presentaba una sobrevida mayor a 1 año. Bueno, entonces tenemos un paciente de 77 años con un tumor carcinoide, con metástasis hepáticas, con enfermedad renal crónica y una insuficiencia tricuspidia que se cuantificó torrencial, con signos claros de insuficiencia cardíaca, frágil y con un TRI-score que le da para muy alta mortalidad. Así que, bueno, el paciente se discutió el Heart Team con su oncólogo de cabecera, con hemodinamistas, cirujanos, y quería preguntarle, justo en este caso al doctor Ordóñez, qué le parecía, cuál es el mejor tratamiento en este caso para este paciente. Bueno, digamos, entendemos que es un paciente de alto riesgo con ese TRI-score mayor a 30%, entonces paciente de alto riesgo quirúrgico o inoperable. Pensamos que la terapéutica por catéter es lo ideal. Como veíamos en la ecografía transesofágica, vemos que la anatomía de esa válvula tricuspidia no es reparable. Definitivamente tiene una retracción bivalvar, valva septal y valva, bueno, anterior y posterior, que todas las valvas en realidad hay muy rígidas, con lo cual no es reparable por catéteres, y una dilatación del anillo bastante importante, con lo cual queda pensar en válvulas, y cuando pensamos en válvulas, el primer escenario o lo ideal es ver una válvula ortotópica si podemos poner. Entonces analizaremos las imágenes para ver si podemos poner una válvula ortotópica. Si es así, iremos entonces por un sistema de válvula ortotópica. En este caso sería la válvula LuxValve, que fue analizada tomográficamente como tiene que ser esta válvula y era adecuada para este paciente. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora le quería preguntar a la doctora Florencia Castro cuáles son las contraindicaciones para prótesis en posición tricuspidia.
Bueno, y un poco siguiendo con la línea de todo lo que fuimos charlando, es interesante pensar que estos pacientes no debemos llegar tarde, porque fíjense lo que pasa cuando los pacientes tienen un deterioro de la función ventricular y caída en su clase funcional. Los pacientes los podemos medir tanto por TAPSE, que sería la función ventricular que podemos medir y reproducir en varios centros, y también por la clase funcional. Y fíjense cuál es la sobrevida de un paciente que tiene clase funcional 4 y que ya tiene deterioro de la función ventricular a menos de 17. Y es interesante, pasamos a la próxima, es interesante que esto también se relaciona con la presión pulmonar. Cuando tenemos pacientes con insuficiencia tricuspidia moderada severa más hipertensión pulmonar, son los pacientes más enfermos y los que tienen menos sobrevida a largo plazo. Y esto es interesante porque decimos, bueno, pero si yo lo trato, por ahí el señor va a mejorar. Fíjense, este es un trabajo que juntaron 40 pacientes entre el 2000 y el 2015 en un centro de Madrid que tenían insuficiencia tricuspidia sola, pura, y los pacientes que llegaron a la cirugía en clase funcional 4 tenían una sobrevida al año de 12.5%. Y lo que fue más marcador de este pronóstico fue la deformación del ventrículo derecho y el deterioro en la función ventricular, que lo interpretaron como un punto de no retorno. Sigamos adelante. Entonces, es muy interesante que estos pacientes deben tener una evaluación de función ventricular, como ya hemos charlado. Hay varias formas de evaluar la función ventricular: TAPSE, eco 3D, índice de desacoplamiento, y fíjense que también tenemos más que medir en todo lo que va a ser tratamiento percutáneo, porque tenemos mucho más afectación de la función ventricular y del pronóstico que va a suceder posteriormente. Y esta perdón, en la parte de la derecha de la diapositiva veíamos que también en un multicéntrico de cirugía, de varios trabajos de cirugía, tanto el TAPSE como la insuficiencia tricuspidia severa en distintos trabajos fue marcador de peor pronóstico post-intervención. Sigamos adelante. Y este es el último trabajo que salió ahora en JACC, que lo compartió con nosotros el doctor Fasán, donde vieron qué pasaba con los pacientes que iban a TriClip y que tenían mayor dilatación ventricular y mayor disfunción ventricular. Y fíjense que los que tenían disfunción ventricular y dilatación ventricular, a pesar de hacer tratamiento de cierre de insuficiencia tricuspidia, los pacientes tenían peor pronóstico. Sigamos adelante. Entonces, parece ser que la evaluación preintervención, la función sistólica, el TAPSE sería algo bastante reproducible. Hay pacientes que podemos no tratar o pensar si hay que tratarlos con un TAPSE menos de 17. En general, los trabajos que hablan de válvulas heterotópicas o ortotópicas dicen que menos de 14. El tamaño de ventricular, en el último trabajo que les mostré de TriClip, 35 milímetros lo medían como dilatación ventricular. Fíjense que nosotros estamos hablando de dilataciones más de 40 milímetros. Y la presión pulmonar más de 50 parecería ser un marcador de mal pronóstico. Por lo tanto, creo que tenemos que tener muy bien medido esto y entender que hay pacientes que están fuera de tratamiento, como son los que tienen difusión ventricular derecha, están muy dilatados o tienen hipertensión pulmonar severa. Bien, y ahora vamos a darle la palabra al doctor Brancic, que nos va a hablar qué prótesis son las recomendadas con respecto al tratamiento. ¿Qué tal? De vuelta yo, Fernando Piccinini, que es quien iba a hacer esta parte de la presentación, está afónico, definitivamente estuvo difónico durante el día y ahora se quedó sin nada de voz, así que me pasó su presentación. Espero poder mostrarles como él lo hubiese hecho. Lo que tengo que hablar yo es de la selección de la prótesis. En caso de hacer un reemplazo valvular y no una plástica, como estuvimos hablando antes, lo cual, como dije, en el ICVA es poco frecuente, porque solo el 5% de los pacientes se les reemplaza la válvula, posiblemente porque no tengamos tanta experiencia como en otros lugares del mundo, porque no hemos operado todavía tantos pacientes como en otros lugares del mundo. Cuando vemos los registros como esta no sé si es la primera diapositiva, pero bueno, cuando vemos los registros de internacionales, ya sea en NIH o el registro americano, podemos ver cómo hay un crecimiento de la patología tricuspidia, no de la patología, sino de la cirugía tricuspida, y ese crecimiento, en este caso,
vemos que es no solo a expensas de la plástica tricuspidia que está en rojo, sino también a expensas del reemplazo, al revés, de la plástica tricuspidia que está en azul, sino también a expensas del reemplazo tricuspidio. Fíjense cómo en la medida que pasaron los años, así como mostré que pasó en el ICMA, pasó en todo el mundo. Le empezamos a dar un poco más de bolilla, evidentemente, a la válvula tricúspide, dejó de ser un poco la válvula olvidada para pasar a ser por suerte para los pacientes, una válvula a la que se le presta atención y entonces la intervenimos más. Fíjense que a pesar de esa mayor intervención, la mortalidad sigue siendo súper alta. 8,8% es una mortalidad que para cualquier otra válvula diría que es prohibitiva. Entonces, pasa por favor. Sí, eh, en este caso, lo que tenemos que discutir es si es mejor una válvula biológica o una válvula mecánica, y nosotros tenemos el concepto que las válvulas mecánicas en el lado derecho no son una buena válvula porque pierden la protección del pulmón, ya que esto se trata de un circuito de baja presión, entonces pierde la protección que le genera el pulmón a las válvulas que están del lado izquierdo, que diluye y elimina los factores de la coagulación activados y demás. Pasa, por favor. Y entonces no elegimos en general o no elegíamos en general las válvulas mecánicas para el lado derecho. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no lo hacemos tanto por la poca duración que tendrían eventualmente una válvula biológica del lado derecho, porque como ustedes ven, la sobrevida para cualquiera de las dos válvulas utilizadas, ya sea mecánica o biológica, es muy mala. Es decir, que en el caso de poner una válvula biológica a cualquiera de estos pacientes, la válvula sobrevive al paciente, porque la evolución de los pacientes, como estuvimos diciendo, es muy mala. Y entonces no importa qué válvula usemos, porque posiblemente cualquiera de las dos válvulas, eventualmente la biológica, incluso va a sobrevivir al paciente a pesar de que los pacientes sean jóvenes, porque se tratan de pacientes muy enfermos que, como llegan tarde al quirófano, como vimos, en la mayoría de los registros los pacientes tienen arriba de 65 años de edad, de mediana de edad, entonces como llegan tarde a quirófano tienen muchas comorbilidades que, independientemente de la válvula que pongamos, son los que van a marcar la sobrevida. Pasa, por favor, Juan. Entonces, pasa la que sigue. Entonces, como ustedes ven, como les decía, la sobrevida es mala, la sobrevida tanto para las bioprótesis como para las prótesis mecánicas, y la reintervención es escasa, por lo que hablábamos antes. Aunque hablar de reintervención en un paciente ya operado con alto riesgo o con muy alta mortalidad inicial, hablar de reintervención no sería correcto porque son muy pocos los pacientes que se reintervienen independientemente de la patología que presente la válvula, que como vemos en la válvula biológica tiene más degeneración, más trombosis, más leak y más endocarditis que las válvulas mecánicas, que su mayor problema es por supuesto la trombosis. ¿Sí? Entonces, lo que sí es importante y tenemos que evaluar, como decía recién Florencia, es el grado de disfunción sistólica que tiene el ventrículo y el grado de dilatación que tiene el ventrículo derecho. Porque como ustedes ven, si bien hay una caída inicial en la función sistólica del ventrículo derecho, cuando tomamos el ejemplo de moderado severo, que son la mayoría de estos pacientes, la mitad de los pacientes tienen este grado de deterioro del ventrículo, mejora inicialmente, pero luego vuelve a caer, y lo mismo pasa con la dilatación del ventrículo derecho, que inicialmente algo mejora, pero sigue dilatándose a lo largo del tiempo en la medida que lleguen con dilatación ventricular moderada o severa. Es decir, los pacientes que llegan a quirófano o que llegan a la intervención, cualquiera sea, como vimos recién, con disfunción ventricular derecha o con dilatación ventricular derecha, independientemente de la válvula que pongamos o del tratamiento que hagamos, son pacientes que no van a evolucionar bien. Pasa, por favor. Y esto tiene que ver con su grado de comorbilidad, por su afectación hepática, tienen coagulopatía, tienen hipertensión, tienen falla renal o enfermedad renal terminal, lo cual determina, por supuesto, pronóstico. En general son mayores a 60 años, como dije antes, todos predictores de mala evolución. Entonces, pasa, por favor. La que sigue, acá. Ahí la que sigue, la que sigue. Los gradientes
transvalvulares, independientemente de la válvula, los gradientes no son importantes, así que seguí. Así que lo que sí tiene importancia es la progresión de la insuficiencia tricuspidea, que es menor con las válvulas mecánicas que con las válvulas biológicas, y esto posiblemente tenga que ver con el deterioro estructural de la válvula biológica que no tiene la válvula mecánica. Independientemente de esta progresión de la insuficiencia tricuspidea, como vimos antes, son pocos los pacientes que se reoperan. Dale. Sí, seguí. Entonces, finalmente, y para concluir, el reemplazo tricuspidio es un recurso para la enfermedad estructural primaria de la disfunción ventricular derecha, o bien cuando la reparación no es factible, pero es de durabilidad, o que es de durabilidad dudosa. La recuperación de la función ventricular derecha y la recurrencia de insuficiencia tricuspida deben ser consideradas por su impacto en la mortalidad, independientemente de la función del ventrículo izquierdo. En comparación con las válvulas mecánicas, las biológicas tienen menor riesgo tromboembólico, pero su limitada durabilidad es de consideración. La prótesis mecánica es de elección en pacientes jóvenes con prótesis previas izquierdas o con indicación de prótesis izquierdas, con patología izquierda asociada o con arritmias que requieren el tratamiento. Lo más importante de todo, ¿qué hacemos? No es la pregunta. ¿Qué hacemos? Es el menor problema. ¿Qué válvula le ponemos? Sino cuándo lo hacemos. Cuando llega el paciente al quirófano, eso sí es lo definitorio y es lo que se me ocurre a mí que es lo más importante que deberíamos remarcar en esta sesión de tricúspide. Si el paciente llega tarde, independientemente de lo que hagamos, bien o mal, le va a ir mal. Gracias. Buenísimo, muy bien. Perfecto. Sigamos. Bueno, vamos a seguir con respecto al procedimiento que nos van a orientar el doctor Vivas y el doctor Ordóñez. Bueno, acá estamos viendo las imágenes del eco que, bueno, era la que habían descrito de la válvula con carcinoide, con las válvulas fijas y rectas. Ahí tenés vos una geografía, ¿no? Sí, entonces este procedimiento lo hacemos con anestesia general. Se hace por acceso transyugular, o sea, vamos por el cuello del paciente, y la anestesia general va básicamente como es guiado 100% por ecocardiograma transesofágico, entonces tenemos que tener la comodidad para el paciente. Acá vemos un control en angiografía que simplemente es un catéter pictel en el ventrículo derecho que inyecta, y fíjense cómo pierde, va más hacia la aurícula derecha que hacia la arteria pulmonar. Así que continuamos. Como hemos dicho, se había discutido este paciente, fuimos hacia el implante de una válvula LuxValve por catéteres, ahí avanzamos el sistema de delivery desde vena yugular con una cuerda de soporte al ventrículo derecho, todo eso guiado inicialmente por rayos, hasta ahí llegamos con rayos y entonces avanzamos después, ya miramos el ecocardiograma transesofágico para irnos guiando el avance posterior hacia el ventrículo derecho. Avancemos. En esta parte siempre hay que tener en cuenta que es una estructura de un dispositivo de delivery grande, entonces no dañar la pared libre del ventrículo derecho y la perpendicularidad con el plano del anillo. Bien, tal como remarcaba Martín, entonces en esta parte que nos vamos ya introduciéndose el ventrículo derecho, es muy importante el ecocardiograma transesofágico, como él me va guiando para estar de manera segura, porque ahí tenemos una cuerda que nos va a proteger del ventrículo, pero esa cuerda ya la estamos por retirar y quedamos sin cuerda, como lo está, bueno, sacando en ese momento, y entonces él nos guía para estar lejos de la pared libre del ventrículo derecho y después para centrarnos en la válvula anterior, posterior o septal, lateral, en base a cómo vayamos. Bien, entonces ahí una vez que estamos en una posición adecuada, estamos contentos, según Martín nos guía por el ecocardiograma transesofágico, empezamos el despliegue de la válvula hasta la primera porción, que es la primera parte que tenemos de fijación de esta válvula. Esta válvula tiene 3 mecanismos de fijación. Uno, primero, que es con los leaflets, que son unas orejas de conejo que van como el sistema de clipado, que son unos clips que van hacia las valvas laterales, hacia la valva anterior y posterior, y eso es 100% ecocardiograma transesofágico, como ahí Martín nos lo comenta. La que está más a la derecha, como ese leaflet que es hiperrefringente se coloca por debajo de la valva anterior. Eso es como un punto crítico, porque como dice Santi, es lo que le va a dar el sostén ventricular sobre la cara ventricular de la valva, para después el despliegue de la fijación pasiva, que es la malla auricular. Bueno, ahí ya con esas orejas de conejo por debajo
de los leaflets, empezamos el despliegue de la porción auricular, que va a ir toda una malla hacia la aurícula, que queda como una pollera hacia la aurícula y que es el principal mecanismo de prevención de leaks paravalvulares. Es un sistema que tiene muy poca tasa de leaks paravalvulares, la verdad, y ayuda también a la fijación. Entonces, los tres sistemas de fijación van a ser esas orejas de conejo por debajo de los leaflets, la pollera auricular y después la última parte, que lo vamos a ver en un ratito, es cómo se despliega un ancla hacia el septum interventricular. Entonces empleamos eso todo con la guía transesofágica, como nos muestra Martín. Ahí tenemos el transesofágico, en este punto es crítico el lugar donde se ancla, porque esto tiene una fijación activa con unos ganchos que penetran el septum interauricular, entonces es importante el punto de fijación que es entre la unión del tercio distal con el tercio medio. Y ahí en esa imagen se ve entonces esos hilitos en la parte más distal de la válvula que están fijos a lo que sería el septum interventricular, que eso nos garantiza que eso está fijado y es la tercera porción de fijación, y a su vez es la más importante. Una vez que estamos seguros de la posición, que por ecocardiograma transesofágico vimos que estaba todo bien, retiramos el delivery system y esto es el control final angiográfico, como se ve que el contraste del ventrículo derecho pasa todo hacia arteria pulmonar, nada hacia aurícula derecha, que es una válvula normofuncionante sin ningún tipo de leak. Perfecto. Finalmente se hizo ecocontrol, donde podemos ver en la imagen de arriba la válvula posicionada, donde se observa que no presenta leaks en la interrogación con color, y en la imagen de abajo podemos ver que presenta ya menor sobrecarga del ventrículo derecho, ya que el septum se encuentra menos aplanado. Y finalmente en 4 cámaras vemos la válvula norma posicionada con gradientes adecuados y con una disfunción leve del ventrículo derecho que ya presentaba previamente, pero sin insuficiencia tricuspide. Juan Pedro, ¿el paciente cómo está? Actualmente el paciente lo vimos un mes posterior, se encuentra anticoagulado, se encuentra muy bien, prácticamente sin disnea, está caminando casi 2-3 kilómetros diarios asintomático. Buenísimo. Quiero hacer una preguntita muy cortita para los cirujanos y para Santi Ordóñez, que le hizo la doctora Daniela Domínguez. ¿Qué factibilidad, y entiendo que puede ser o para plástica tricuspidia en cirugía o para tratamiento percutáneo, hay de hacer estos tratamientos con un catéter de marcapaso en el paciente? No puedo hablar. Mariano Brasil. Mariano Brasil, ¿qué estás? No está. Bueno, Santi Ordóñez. Yo no me quiero poner en el lugar de Mariano, pero entiendo que ellos de la cirugía sin problemas pueden mover el catéter y hacer una plástica tricuspidia sin grandes inconvenientes. También tienen la posibilidad de sacarlo con todo el control que tienen en quirófano e incluso reposicionar ese catéter de manera epicárdica para que ya no juegue un rol. Nosotros del intervencionismo depende de si eso genera la insuficiencia tricuspidia o no. Si eso está generando una insuficiencia tricuspidia, entonces hay que ver dónde está posicionado. Si está posicionado comisural, podemos hacer una reparación borde a borde. No deja de ser candidato para reparación borde a borde. Si ya está dando vuelta uno de los leaflets, entonces ya lo torna más complicado y preferimos otra técnica, como el implante de una válvula. ¿Cuáles de las válvulas? Bueno, hay experiencia limitada con cualquiera de los sistemas valvulares, pero hay experiencia. Lo que sabemos es que tanto la válvula ortotópica como la que mostramos recién, la válvula como el sistema LuxValve, como no se implanta por fuerza radial, sino por los tres sistemas de fijación, se puede poner de manera segura con un catéter de marcapaso, y la posibilidad, o sea, el temor sería, no es el leak, sino es que se desplace o se mueva algo y pierda alguno de los del funcionamiento del marcapaso, si lo requiere, por supuesto, el paciente, y eso se produce más o menos en el 5% de las intervenciones que se pone esta válvula con catéter de marcapaso. Y la otra posibilidad es poner el sistema en las venas cavas, que eso es un poco más bajo la posibilidad de que se desplace ese catéter de marcapaso, pero también es factible si así lo fuera. Entonces, si no depende, si la insuficiencia tricuspida no depende del marcapaso, se puede reparar la válvula. Si depende del marcapaso y no está comisural, entonces implantaríamos alguna válvula. Bueno, y ahí veremos según la anatomía si iremos a una válvula ortotópica o las válvulas heterotópicas. Excelente. Bueno, nada más por decir. La verdad que 227 conectados al momento. En el prime time tuvimos 280. La verdad que increíble. El nivel de disertaciones fue espectacular. Creo que todos nos llevamos muchos conceptos.
Pensar que hace un par de años aparecía insuficiencia tricuspida metido con insuficiencia pulmonar en el capítulo de valvulopatías derechas, olvidado en los capítulos de la cardiología, y ahora estuvimos más de 1 hora y media charlando sobre esto y probablemente tenemos mucho más para charlar, pero bueno, el tiempo es limitado. Queremos agradecer a todos los participantes, a todos los expositores, y nos estamos encontrando en otra edición. Dale. Chao, gracias a todos. Yo no sé por qué me ponen aquí el medio de ustedes dos, que son los que... Porque eso es...